Hoy vamos a empezar a trabajar en la unidad número 5. ¿Sí? Estamos llegando casi al final del programa. En esta unidad vamos a abordar el planeamiento turístico en espacios naturales y específicamente nos vamos a centrar en áreas naturales protegidas, ¿sí? Por las particularidades que exhiben estos espacios turísticos. Bueno, en primer lugar, presentarles, ¿sí? un organismo, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que es una organización que agrupa distintos estados soberanos y que en la actualidad tiene casi alrededor de 1.300, 1.400 miembros y se distribuye en alrededor de 170 países. Es un organismo que actúa como una especie de autoridad mundial en términos de o en términos de los contenidos que hacen a la conservación de la naturaleza. Brinda herramientas para la planificación, algún tipo de marco, digamos, de referencia global, sobre todo para asesorar y tener, ¿no?, este marco de referencia cuando uno trabaja en este tipo de espacios. Algunos objetivos que persigue en particular, ¿sí? Es un organismo que facilita o tiende a facilitar la planificación de áreas protegidas y los sistemas de áreas protegidas, trata de mejorar la gestión de la información, ¿sí? Brinda conocimientos, ayuda a regular las actividades, sirve de base para la legislación o el establecimiento de marcos jurídicos en torno a las áreas protegidas, brinda actividades de asesoramiento, ¿sí?, en temas presupuestarios, y proporciona herramientas para la planificación que tiendan a mejorar la gobernanza de las áreas protegidas. Ahora bien, lo primero que vamos a analizar es qué es un área protegida, qué se entiende por área protegida, cuál es el concepto, y ahí tomamos como referencia el concepto que establece la UICN, que define a las áreas protegidas como un espacio geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante medios legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados, ¿sí? Si nosotros desglosamos un poquito y tratamos de procesar y entender o comprender qué es lo que la UICN entiende por área protegida, siempre vamos a estar hablando de un espacio que está debidamente delimitado, ¿sí? Ese espacio puede corresponderse con espacios continentales, ¿sí? Con espacios, sí, tierras continentales, áreas marinas o costeras, ¿sí? Cuando hablamos de que existen medios legales u otro tipo de medios eficaces para conseguir la conservación, hace hincapié en que existe un instrumento jurídico, una ley, una ordenanza o cualquier tipo de reglamentación legítima que establece, ¿sí?, que ese espacio definido cuenta con algún tipo de protección y un objetivo de conservación, ¿sí? Lo que se busca siempre proteger a largo plazo, más que a largo plazo, es a perpetuidad, los servicios ecosistémicos, o sea, todo lo que la naturaleza brinda a las sociedades, y los valores culturales que se asocian, ¿sí?, a estos espacios. Teniendo en cuenta esta definición, ¿sí?, este concepto, existen algunos objetivos que se asocian a las áreas protegidas. En principio, todas las áreas protegidas van a buscar la preservación de especies y la diversidad biológica, van a actuar o van a ser gestionadas en pos del mantenimiento de servicios ecosistémicos, van a proteger recursos naturales, pueden estar orientadas a la investigación científica, pueden estar destinadas a las prácticas educativas y, por supuesto, al turismo y la recreación. La UICN es uno de los organismos, ¿sí?, que establece un sistema de categorías de gestión. Yo creo que esto, si bien lo analizamos en esta materia, deben tener una base, un conocimiento previo. Han escuchado hablar de parques nacionales, han escuchado hablar de reservas naturales, de reservas de usos múltiples. Bueno, esas son las categorías que reviste cualquier tipo de área que sea declarada como un área protegida. Y en principio la UICN lo que hace es proponer un sistema de categorías de gestión que los generaron con el fin de proporcionar un marco de referencia global, ¿sí? Todas las escalas jurisdiccionales en cualquier país, provincia o municipio no necesariamente tienen que
tomar este marco de referencia como el sistema de categorización obligatorio. O sea, no es universalmente aceptado ni aplicado, pero sí actúa como marco de referencia. Propone 6 categorías y la asignación de la categoría al área protegida va a depender del objetivo de gestión de esos espacios en cuestión. Más allá de las categorías hay algunos objetivos comunes, tienen que ver con conservar la composición y el potencial de biodiversidad, contribuir a estrategias de conservación regionales, mantener la diversidad de paisajes o hábitats y de especies y sistemas asociados, tienen que presentar un tamaño suficiente, si espacialmente, como para asegurar la integridad y el mantenimiento de los objetivos de conservación, deben mantener los valores que le han sido asignados a perpetuidad, funcionar de acuerdo con un plan de gestión y de un programa de monitoreo y evaluación que sirva de apoyo para una gestión adaptativa, y tiene que contar con un sistema de gobernanza claro y equitativo. Algunas de estas cuestiones las vamos a ir desglosando a medida que vayamos transitando por las diapositivas. Las categorías de gestión que plantea la UICN son la de reserva natural estricta, área de vida salvaje, parque nacional, monumento natural, área de gestión de hábitat y especies, paisajes terrestres marinos protegidos y área protegida de recursos gestionados. ¿Sí? No me voy a detener en la explicación de cada una y qué es lo que contempla cada una, eso lo tienen perfectamente desarrollado en el práctico, en el apunte, y en la actividad práctica ustedes van a aplicar el sistema de categorización que corresponda al destino que ustedes están trabajando. ¿Sí? Por eso tampoco me voy a explayar en esto, porque no todas las categorías que presenta la UICN, en el caso de Argentina, son homologables a nuestras categorías de gestión, que las vamos a ver ahora en breve. Bueno, en Argentina, ¿sí? Tenemos algunas categorías que tienen que ver, o designaciones, las más conocidas son las de parques nacionales, las áreas protegidas provinciales, sitios Ramsar, reservas de la biosfera, ¿sí? Como pueden ver en el mapa, este mapa es la actualización al 2018 de las áreas protegidas, es un documento cartográfico que lo produce el CIFAP, que es el Sistema Federal de Áreas Protegidas, que es un organismo que se fundó, digamos, por un acuerdo, un convenio entre la Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y el Consejo Federal de Medio Ambiente. Entre los tres son el organismo, digamos, el organismo de gestión de este sistema, que una de sus funciones principales está orientada a mantener actualizado el sistema, digamos, nacional de áreas protegidas, establecer el recuento, cuántas son las áreas protegidas, qué superficie ocupa, una de las funciones. Acá nosotros les presentamos el informe que se detalló a septiembre, que está publicado, ¿sí? Acá yo les dejé uno de los links, ¿sí? Sobre todo que les sirva a ustedes como fuente de información para relevar todas las características que hacen a las áreas protegidas que están trabajando en sus destinos o en el área de influencia, ¿sí? Pueden tomarlo como la página oficial para extraer información de ahí. Tienen debidamente algo de material cargado en la página, pueden, digamos, descargarlo, hacer uso, ¿sí? Fíjense dentro de qué provincia está su área protegida, si son áreas protegidas de carácter provincial o de carácter de escala nacional, ¿sí? Ahí tiene que ver las designaciones. En la actualidad contamos con un total de 500 áreas protegidas, y acá les puse una comparación, ¿sí? Entre el informe del 2018 y el informe 2020, ¿sí? Cómo se han ido incrementando las áreas protegidas. Para el 2018 teníamos un total de 490, con un solo área marina, con una sola área marina protegida, y al 2020 contamos con 500, ¿sí? Eso nos muestra también la importancia que se le está dando a estos espacios, ¿sí? Como lugares de conservación de la biodiversidad. Una de las provincias que mayor cantidad de áreas protegidas tiene es la provincia de Misiones. Bueno, ustedes van a poder ver en los informes que están cargados, pueden hacer la comparativa. Esto también les sirve en términos generales como para establecer algún tipo de comparación entre las designaciones y las categorías de áreas protegidas que existen
en la provincia, ¿sí? O en la región que ustedes están trabajando, o sea, contextualizar su destino en el contexto de región turística y trabajar sobre esas áreas protegidas, hacer como una especie de comparación. Y acá ya nos metemos de lleno en las categorías de gestión de las áreas protegidas. Como vimos en el informe anterior, ¿sí? El CIFAP categoriza, ¿sí? O releva en este informe áreas protegidas, áreas o parques nacionales y áreas protegidas provinciales, ¿sí? Dentro de las áreas protegidas provinciales también está contabilizando sitios Ramsar o reservas de la biosfera, que si bien son de jurisdicción provincial, están declaradas por organismos internacionales. Las categorías de gestión de las áreas protegidas se estipulan en algunos instrumentos, como la Ley 22.351, ley en la cual se establece la categoría de Parque Nacional, Reserva Nacional y Monumentos Naturales. Posteriormente, con el decreto 2148 de 1990, se establece la categoría de Reserva Natural Estricta, y por último, en el 94, con el decreto 453, se agregan las categorías de Reserva Natural Silvestre y Reserva Natural Educativa. Dentro de las categorías de parques nacionales, ¿sí? Que es la categoría que mayor restricción representa respecto al uso de las áreas protegidas, ¿sí? Son áreas que están destinadas a conservar en estado natural, en su estado natural, y que sean representativas de una región fitogeográfica y que tengan un gran atractivo en cuanto a bellezas escénicas, ¿sí? O interés científico. El Estado tiene que tener el dominio y la jurisdicción, siempre a escala nacional. Las reservas nacionales son áreas que interesan para la conservación de sistemas ecológicos, el mantenimiento de zonas protectoras del Parque Nacional contiguo, o la creación de zonas independientes cuando la situación existente no requiera o admita el régimen de parque nacional. ¿Sí? A veces dentro de las áreas protegidas tenemos la declaratoria de parque nacional, y en espacios lindantes a los parques nacionales se declaran reservas, ¿sí? Porque las categorías de manejo y los objetivos de gestión son diferentes. Por último, los monumentos naturales son áreas, cosas, especies vivas de animales o plantas, de interés estético, de valor histórico o científico, a las cuales se les acuerda algún tipo de protección absoluta. El que tiene jurisdicción del lugar es el que puede ejercer el control, ¿sí? Monumentos naturales van a estar a cargo de el organismo, la jurisdicción, digamos, que tenga, en donde tenga lugar esa declaratoria. El decreto 2148, ¿sí? Agrega, como les dije anteriormente, las reservas naturales estrictas, que es la máxima garantía para la conservación de la diversidad biológica argentina. Está prohibida todo tipo de actividad que modifique las características naturales. Las reservas naturales silvestres sirven de zonas protectoras a las reservas naturales estrictas adyacentes, y sí se permiten actividades extractivas. Por último, las reservas naturales educativas brindan oportunidades especiales de educación ambiental o interpretación de la naturaleza, y generalmente se utilizan como lugares de docencia porque son considerados como parques escuelas. Estas fueron las 6 categorías de gestión a escala nacional, ¿sí? Declaradas. Después tenemos otros instrumentos y convenios con los que se fueron agregando otras categorías. Se creó la categoría de parque interjurisdiccional, sobre todo para declarar, sí, categorizar áreas de manejo que comparten distintas jurisdicciones, pueden ser jurisdicciones interprovinciales. Y por último, la Reserva Natural de la Defensa, sí, que es una categoría de gestión especial, sí, que se declara a partir de un convenio firmado por el Ministerio de Defensa y la Administración de Parques Nacionales. Y acá, para aplicar este tipo de declaratorias, se analizan individualmente cada uno digamos, de las características de los espacios que se van a declarar como tal. Bien, además, en el año 2014, con la ley 27.037, se agregan, ¿sí?, áreas marinas protegidas, y acá tenemos 5 tipos de categorías. En los apuntes ustedes tienen cada una de las especificaciones. Por un lado tenemos las Reserva Nacional Marina Estricta, Parque Nacional Marino, Monumento Nacional Marino y Reserva Nacional Marina para la ordenación de hábitats o especies.
Y por último, la Reserva Nacional Marina. Lo que tienen que saber de acá, ¿sí? de los sistemas de categorización o de las categorías en sí mismas, sobre todo para que no entren en pánico al momento de hacer, digamos, el cuestionario con el control de lectura, y que no entren en pánico cuando tengan que desarrollar digamos, esta parte del taller de evaluación integrador. Tienen que considerar que no tienen que saber de memoria cada una de estas categorizaciones. Sí saber que si tenemos un área protegida, o sea, un área declarada como tal, va a tener un instrumento legal dentro del cual se va a especificar qué categoría de manejo se le va a asignar a ese área protegida, ¿sí? Y eso va a depender de la escala en la cual se esté declarando, si se está trabajando a escala nacional, o si se va a declarar, si se va a trabajar a una escala provincial. Tengan en cuenta que cada provincia tiene un sistema de categorías propio. Algunas de estas categorías pueden ser homologables con el marco de referencia que establece la UICN, pero no todas, ¿sí? Y sepan que cada área protegida, más allá de que pueda tener la misma designación que otra, va a tener características específicas, ¿sí? que particularizan y que representan, digamos, la importancia de protección para los espacios que estén trabajando, ¿sí? Piensen que un área protegida no es un área turística protegida, ¿sí? Un área natural protegida es un área que cuenta, ¿sí? con un instrumento de protección dentro, ¿sí? de la cual generalmente se utilizan o se realizan cualquier tipo de actividad turístico-recreativa que sea compatible con los objetivos de conservación para la cual, digamos, fue creada ese área protegida, valga la redundancia. El instrumento de gestión de cualquier área protegida, sea la categoría, si revista la categoría que revista, es el plan de gestión o plan de manejo, puede utilizarse como sinónimo. En este sentido, ¿sí? la Administración de Parques Nacionales establece, y la UICN también establece, que cada área protegida necesita un plan que describa cómo debe gestionarse el área y el uso que se haga de la misma, ¿sí? Una de las cuestiones que creo que también lo habíamos hablado cuando abordamos paisaje, es que desde la planificación turística no se espera mantener las áreas protegidas como si fueran mausoleos, sino compatibilizar el uso, ¿sí? que se le puede dar en términos de actividades turísticas con el objetivo de conservación o con lo que se quiere proteger de ese espacio. Dentro del plan de gestión se deben tratar los diversos temas, ¿sí? que hacen a la planificación y a la gestión de las áreas protegidas, cuestiones presupuestarias, de financiamiento, cuestiones operativas, ¿sí? de funcionamiento de las áreas protegidas. Dentro del plan de gestión, la actividad turística, ¿sí? y consiguiente, o sea, y su desarrollo va a abordarse, ¿sí? No es que existe un plan, puede existir un plan sectorial, ¿sí? pero quizá no es la norma. Sí, la norma es que si el área protegida admite uso turístico, esa actividad esté contemplada dentro del plan de gestión. El proceso de elaboración implica abordar de forma integral la gestión de la actividad, cualquier tipo de actividad, para mitigar el impacto y aumentar las oportunidades de aprovechamiento que revisten las áreas protegidas, ¿sí? Si pensamos en el proceso de elaboración de un plan de gestión, podemos compararlo, ¿sí? con las fases del proceso de planificación de un plan turístico, ¿sí? Siempre va a haber una fase de análisis, ¿sí? una fase preparatoria, una fase de análisis, una fase de diagnóstico, una fase prescriptiva, en la cual se van a establecer, ¿no? en función del diagnóstico que se haga, cuáles son los objetivos y hacia dónde se quiere planificar el área protegida, ¿sí? Y por último, una fase de ejecución y, por supuesto, la fase de control y de evaluación, ¿sí? Bueno, como les dije anteriormente, el plan de gestión es un instrumento que indica cómo debe protegerse, cómo debe utilizarse, cómo debe desarrollarse y gestionarse un área protegida. Siempre estamos hablando de instrumentos participativos, y por supuesto debe estar integrado, ¿sí? la actividad turística debe estar integrada con los otros planes de gestión del área protegida. En un plan de gestión se define
cuál es el propósito o la finalidad del área protegida, ¿sí? Y en este caso, en función de esto, para resolver, digamos, este interrogante, lo que vamos a plantear o se va a trabajar son los objetivos de conservación, cuál es la misión por la que el área protegida fue creada, cuál es la situación actual, ¿sí? En todo plan de gestión tiene que haber un diagnóstico inicial, a dónde se quiere llegar durante el periodo que abarca el plan, o sea, los objetivos, cuál es la visión, cómo lograr los objetivos del plan, es decir, qué estrategias se van a llevar a cabo, cómo ordenar el espacio y dónde implementar las acciones. Esto tiene que ver con la zonificación, que ahora lo vamos a ver. Y por último, cómo medimos los avances, que tiene que ver con el seguimiento y la evaluación. Y para eso se llevan adelante los sistemas de monitoreo, ¿sí? Ahí se pueden utilizar indicadores, por ejemplo. Bueno, como les dije anteriormente, ¿sí? Uno de los conceptos asociados a las áreas protegidas es el concepto de zonificación, ¿sí? Un área protegida no reviste las mismas, más allá de que tiene un objetivo de conservación particular y una categoría de gestión, no presenta las mismas características en todo su área, digamos, en todo el espacio que ocupa el área protegida. Entonces, al no tener las mismas características, lo que se puede hacer y lo que es un requisito que se haga es la zonificación. Zonificar un área protegida implica dividir, ¿sí? Hacer una subdivisión interna, ¿sí? De carácter funcional. Esa subdivisión lo que sirve es para ordenar el uso del espacio. Lo que se hace a partir de una zonificación es identificar aquellos espacios que admiten un tipo de uso que es diferencial a otro, ¿sí? Ese carácter funcional ordena el uso del espacio y logra con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos de la unidad de conservación. Lo que se hace, se establece posteriormente, ¿sí? A la declaratoria y al marco jurídico que establece el área protegida, se hace por resolución de la autoridad administrativa. Y la zonificación, como les mencioné anteriormente, forma parte del plan de gestión. Es una herramienta esencial para el manejo de un área protegida. ¿Sí? La finalidad de la zonificación es orientar, distribuir y regular los usos y actividades que se admiten en el área, ¿sí? Según la categoría de manejo y los objetivos de conservación de ese área protegida, ¿sí? Existen algunos lineamientos, ¿sí? O directrices para zonificar, ¿sí? Cuando se trabaja en la zonificación de un área protegida hay que considerar que las zonas de manejo que se establezcan deben ser compatibles y deben corresponderse con las categorías de manejo y objetivos de conservación del área, que no se deben asignar zonas que impliquen tipos de actividad o uso no admitidos en la categoría de manejo, por supuesto. Se pueden establecer zonas de alta restricción al uso en áreas con categoría de manejo de reserva nacional y destinadas a lograr objetivos de protección específicos, ¿sí? Las zonas de alta restricción deben contener en lo posible muestras de los distintos ecosistemas que comprende la unidad y o áreas testigo o control de importancia para la conservación y la investigación científica. Es decir, alguna zona dentro del área protegida tiene que estar destinada, ¿sí? O tiene que tener una restricción absoluta para permitir que la dinámica ecosistémica actúe sin ningún tipo de intervención. Por otro lado, la extensión de zonas de alta restricción al uso deberán diseñarse en función del tamaño del área protegida, ¿sí? Hay que tener en cuenta, tiene que haber una relación espacial entre la extensión que tiene la zona de alta restricción con el total de superficie que ocupe el área protegida. Se pueden delimitar parches de zona de alta restricción al uso, ¿sí? Se puede procurar que los límites de la zona de manejo sean de fácil ubicación en el terreno, y por último, siempre la zonificación debe contar con material cartográfico que la respalde y la delimite. Acá tienen un ejemplo, volvemos para atrás, por ejemplo el mapa de zonificación del Parque Provincial Copahue, ¿sí? Como pueden ver en el mapa, existen distintos tipos de zonas, y cada una admite un tipo de uso específico, ¿sí? La Administración de Parques Nacionales establece
zonas intangibles, zona de uso público extensivo o de uso público intensivo, zona de uso especial, zona de aprovechamiento sostenible de los recursos y zona de amortiguamiento, ¿sí? Son categorías o zonas de manejo establecidas por la Administración de Parques Nacionales que por lo general sí son utilizadas independientemente de la categoría de gestión que revista el área protegida que ustedes están analizando. Estas zonas de manejo sí son utilizadas, no vamos a decir como un marco universal, pero sí pueden ser, digamos, como aplicadas en cualquier escala jurisdiccional, ya sea provincial o nacional. La zona intangible es el área que presenta mayor protección de los recursos naturales y culturales y tiene las máximas restricciones al uso. La finalidad es la preservación de determinados ambientes o ecosistemas. Las actividades en esta zona van a estar limitadas, ¿sí?, a la vigilancia, ¿sí?, al patrullaje por vigilancia, y con medidas de manejo esenciales para la conservación de recursos. Por lo general, en términos de actividad turística, son zonas en las que no se pueden realizar ningún tipo de propuesta. Por otro lado tenemos las zonas de uso público, que son las áreas que contienen atractivos naturales y culturales que se consideran aptos y compatibles con la visita y el disfrute, sin que comprometa la conservación del mismo. La zona de uso público puede ser extensivo o intensivo. La zona de uso público extensivo permite el acceso del público, ¿sí?, con ciertas restricciones, de forma tal que las actividades y los usos aceptados causen, ¿sí?, o generen un mínimo impacto en el ambiente donde se realizan. La zona de uso público intensivo es la zona que reviste, digamos, como la menor cantidad de restricciones, tiene la mayor concentración de público visitante y las actividades de más alto impacto compatibles siempre con los objetivos de conservación. La zona de uso especial es el área destinada a usos diversos que por lo general están asociados a la instalación de infraestructura, ¿sí?, infraestructura o equipamiento que se requiera para la administración y el funcionamiento del área protegida en cuestión. Por lo general son las zonas de menor superficie y los usos en general implican niveles medios o altos de modificación ambiental. La zona de aprovechamiento admite asentamientos humanos y usos extractivos de los recursos naturales, además de otro tipo de usos, ¿sí? Esta zona de manejo puede subdividirse en zonas de uso más específico. La zona de amortiguamiento es una zona de transición entre un área protegida con categoría de manejo estricta y su entorno no protegido. La funcionalidad por lo general de esta sectorización es la de integrar el desarrollo con la conservación de los recursos naturales y culturales. Como les dije acá, en el mapa de zonificación del parque provincial podemos ver con color rojo las zonas de uso especial. Toda esta parte de acá, que es el color amarillo, es una zona de aprovechamiento de recursos destinada a uso rural, ¿sí?, debidamente delimitada. Bueno, siempre, como les dije, el mapa de zonificación es obligatorio, ¿sí?, dentro del plan de manejo. Es requisito. Si hay una zonificación específicamente detallada en el área protegida, tiene que haber un producto cartográfico que lo respalde. La zonificación es un componente irreemplazable del plan de gestión, ¿sí?, brinda el marco de ordenamiento espacial, ¿sí? No pierdan de vista esto. La categoría de manejo brinda un marco de planificación, de gestión, es digamos, la categoría, ¿sí?, que nos va a definir qué tipo de uso se le puede dar a un área protegida, y la zonificación es el ordenamiento espacial de ese área protegida, ¿sí? Esas especificaciones van a estar dentro del plan de gestión. Ahora bien, en cuanto a la planificación turística, ¿sí?, nosotros desde el punto de vista turístico sabemos que las áreas protegidas son espacios que generan una gran atractividad, ¿sí?, y lo que buscamos como planificadores en un área protegida o al planificar un área protegida es mitigar el impacto que la actividad pueda tener en el entorno y potenciar las oportunidades que brindan esos espacios, en términos recreativos, en términos educativos, ¿sí? Y hay algunos lineamientos que van a guiar la planificación. En principio, tener en cuenta que al planificar en turismo,
el entorno natural y el cultural que existe en un área protegida es la base, ¿sí?, para cualquier otro tipo de uso y valor, por lo que al planificar esos recursos, ese entorno no debe correr ningún tipo de riesgo, ya que el turismo en esa área protegida depende del mantenimiento de las condiciones medioambientales y culturales dentro del área. La gestión activa del turismo debe proteger los valores por los cuales se creó inicialmente ese área protegida, tener en cuenta algo que es trascendental para nosotros que vamos a trabajar en turismo, que digamos, estamos asociados a la planificación turística, es entender que dentro de un área protegida no siempre vamos a poder satisfacer todas las expectativas, ¿sí? Hay áreas protegidas que no admiten, por ejemplo, el uso de vehículos motorizados. No podemos proponer una excursión de turismo 4x4 en un área que no admite esas características, por más que, digamos, la demanda turística o un segmento específico de mercado busque, digamos, ese tipo de experiencia en el lugar. Entonces, entender eso. Entender, considerar y buscar, digamos, propuestas que sean siempre compatibles con la conservación de las áreas, tendientes a satisfacer las expectativas, que se puedan, en términos de lo posible. Por otro lado, otro alineamiento considera que la planificación debe efectuarse en el contexto regional del área protegida en cuestión, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta la demanda y la oferta turística regional para hacer cualquier tipo de propuesta. Y existen algunas directrices, ¿sí?, que orientan el proceso de planificación turística, algunas directrices orientadas a que el proceso de planificación se desarrolle de manera eficaz. En principio, hay algunos aspectos que, digamos, coinciden con lo que ustedes ya analizaron y ya vieron del proceso de planificación, ¿sí? En principio hablamos de la claridad en la elaboración del plan. El plan de gestión y la actividad turística que admite un área protegida tiene que estar específicamente detallado, ¿sí?, dentro del plan, tiene que ser claro, tiene que comprenderse, tiene que tener específicamente todos los instrumentos, ¿sí?, a qué está destinado, cuáles son los objetivos, tiene que tener la declaratoria, ¿sí?, cuál es la categoría de manejo, cuál es la zonificación. Tiene que estar, el proceso tiene que estar orientado hacia la aplicación práctica, ya lo hemos visto anteriormente, no nos sirve de nada un plan que quede en el formato plan libro y en un cajón, ¿sí? Todo plan tiene que ser factible, ¿sí?, tiene que poder llevarse a la práctica, poder operativizarse y llevarse, digamos, a la realidad, concretarse. Otra de las directrices es que existe una responsabilidad y una propiedad compartida, ¿sí? Se entiende que cuando existe un proceso participativo en la elaboración de los planes de gestión, y se asignan responsabilidades, se asignan tareas, se asignan funciones, genera más compromiso, ¿sí? Esto también favorece la forja de relaciones en esos procesos en los cuales se interrelacionan los distintos actores que están asociados a las áreas protegidas, se deben trabajar en la forja de relaciones positivas. Todos sabemos que hay determinados conflictos de intereses en torno a las áreas protegidas, ¿sí?, por todos los actores que están implicados en la misma. El proceso de planificación también tiene que estar orientado hacia el aprendizaje mutuo, ¿sí? Cuando se llevan adelante los procesos de planificación en áreas protegidas o el plan de gestión, sabemos que se realiza de manera interdisciplinaria. Nosotros como licenciados en turismo no vamos a hacer solos un plan de gestión de un área protegida, ¿sí? Surge del consenso y del trabajo conjunto entre la comunidad local, entre gestores, entre el Estado, entre científicos, ¿sí? Es multisectorial. Y en ese trabajo conjunto el aprendizaje es mutuo. Otra de las directrices tiene que ver con la representatividad de intereses amplios, o sea, el plan de gestión debe reflejar, ¿sí?, los intereses y debe atender los intereses de todos los actores que están involucrados. Y por último, contar con aceptación social, ¿sí? Tiene que nacer del consenso y tiene que ser legitimado, validado a nivel social. ¿Cuáles son los actores involucrados
¿sí? En todo proceso de planificación de áreas protegidas, en principio la sociedad, los planificadores y gestores, los operadores turísticos y los visitantes y usuarios, ¿sí? Los sectores involucrados son múltiples, cada uno tiene intereses particulares que muchas veces llevan a que existan determinados conflictos en torno a las áreas protegidas. No vamos a profundizar en esto porque el año que viene van a tener una materia específica en la cual lo van a trabajar. Entender que existen conflictos que nacen a partir de la diversidad de intereses. Esos conflictos pueden darse entre actividades, ¿sí? Entre visitantes y gestores, actividades o intereses que tienen los visitantes, que es diferente a los intereses que tienen los gestores y se produce algún tipo de incompatibilidad. Otros conflictos que estén asociados o que surjan entre visitantes que tienen las mismas motivaciones, u otro tipo de conflictos que a veces nacen entre visitantes con distintas motivaciones, ¿sí? Entonces, en las áreas protegidas es inevitable que surjan los conflictos, por lo que el principal desafío de planificadores y gestores es abordar la existencia y resolverlas, ¿sí? O establecer algún tipo de mecanismo de resolución de conflictos. No es lo que van a ver ahora, no es lo que interesa, pero sepan que existen conflictos asociados a las áreas protegidas y que incluso cuando ustedes analicen la temática en el contexto del destino que están trabajando, pueden surgir, pueden aparecer o notas periodísticas, puede aparecer información que en realidad esté mostrando el conflicto de intereses que se producen entre distintas partes que intervienen en las áreas, ya sea entre usuarios, visitantes o entre gestores y algunas ONG, entre el Estado, ¿sí? Y organizaciones no gubernamentales o la sociedad civil misma. Ahora bien, el turismo en áreas protegidas, ¿sí? Sabemos que las áreas protegidas tienen una gran atractividad y en la actualidad cada vez generan una demanda creciente que se enfoca en la oferta de actividades al aire libre, ¿sí? Hay una estrategia, si bien no se puede establecer un tipo de visitante típico en las áreas protegidas, porque cada área protegida tiene sus particularidades, entonces en términos de planificación, aplicar alguna estrategia de segmentación de los visitantes nos permite predecir comportamientos y ayudar a quienes están gestionando y planificando en el área a elaborar planes con propuestas acordes a los beneficios que se espera obtener, ¿sí? En la visita a esos espacios. Puede servir, la segmentación puede servir para entender mejor qué es lo que buscan realmente los visitantes cuando acuden a un área protegida y a responder con una gestión adecuada, ¿sí? Se estima que la planificación y la gestión adecuada en las áreas protegidas en términos de desarrollo turístico puede reportar distintos beneficios asociados a las fuentes laborales, a la generación de empleo, asociados a las mejoras en la calidad de vida, ¿sí? De las comunidades locales, entre otros. Nosotros lo que les traemos, lo que les proponemos es una herramienta, ¿sí? El ROBAP es una de las herramientas para la planificación turística de áreas protegidas. El ROBAP, por sus siglas, se llama el Rango de Oportunidades para Visitantes en Áreas Protegidas. Si bien no nace del contexto, digamos, de la actividad turística, es aplicado perfectamente para elaborar propuestas turístico-recreativas, propuestas que permitan compatibilizar los objetivos de conservación del área con las expectativas de lo que los visitantes esperan encontrar en las áreas protegidas en cuestión, digamos, las que van a visitar. El ROBAP es una herramienta de planificación, ¿sí? O una metodología, se puede tomar como una metodología, que ofrece un rango de entornos, escenarios o clases de oportunidades que poseen los atributos que hacen más probable la satisfacción de las expectativas y experiencias deseadas de los visitantes en función del objetivo primario de conservación de las áreas protegidas, ¿sí? Hasta acá vimos que es un área protegida, que existen categorías de gestión, que toda área que es declarada como tal reviste una categoría de gestión, ¿sí?
Esa categoría de gestión se determina en función de los objetivos de conservación y los usos que admita ese área protegida en relación a sus particularidades ambientales o ecosistémicas, y vimos que existe la zonificación de las áreas protegidas, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que tenemos áreas protegidas, que esas áreas protegidas están zonificadas y que esa zonificación aparece dentro del plan de gestión, en el cual también se contempla la actividad turística, podemos aplicar esta herramienta ROBAP teniendo en consideración el marco normativo y el plan de gestión de las áreas protegidas para generar, ¿sí?, las propuestas turístico-recreativas. El objetivo general del ROBAP es proveer oportunidades de calidad para varias experiencias turísticas, protegiendo los entornos en los que esas experiencias van a tener lugar, ¿sí? Es una herramienta con la cual ustedes van a poder diseñar propuestas, ¿sí? El ROBAP ayuda con la identificación y el inventario de oportunidades turísticas y también ayuda a establecer un nivel de protección apropiado. A partir de esta herramienta fue posible integrar el manejo de las actividades recreativas con el manejo y la protección de los recursos naturales y culturales que existen en un área protegida. ¿A quién se destina esta herramienta? Bueno, en principio los beneficios, ¿sí?, de la aplicación y el uso de esta herramienta es para los administradores de áreas protegidas, para actores públicos y privados, para instituciones educativas, operadores turísticos, visitantes y ONG. O sea, todos quienes lo apliquen o a quienes esté destinado van a percibir los beneficios, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ROBAP parte del supuesto, ¿sí?, de que la demanda de visitantes en áreas protegidas está integrada por 4 dimensiones. Por un lado, las actividades, o sea, lo que específicamente los visitantes van a hacer, el entorno, ¿sí?, cuál es, digamos, el medio, el entorno que le vamos a brindar a esos visitantes, y el entorno es dividido en el entorno biofísico, o sea, el medio natural, el entorno social, que tiene que ver con las posibilidades, digamos, de generar relaciones y vínculos sociales, o de interrelacionarse con otros visitantes, el entorno de gestión, que tiene que ver con las características administrativas. La tercera dimensión son las experiencias, o sea, qué experiencias va a reportar, ¿sí?, la actividad que yo proponga y el entorno que quiera, digamos, ofrecer. Y por último, los beneficios, ¿sí? El ROBAP proporciona una forma sistemática de considerar la combinación de atributos biofísicos, sociales y administrativos presentes en un área y luego crear oportunidades de recreación basadas en su combinación. Si yo les pidiera o les dijéramos que en el práctico ustedes tienen que aplicar esta metodología, necesitarían contar con el plan de gestión del área protegida que estén trabajando, con un mapa de zonificación, ¿sí?, el detalle de la zonificación, ¿sí?, y todos los instrumentos legales, digamos, que estén vinculados al área protegida. Entonces, teniendo en cuenta todo ese marco, ustedes van a poder aplicar esta herramienta, ¿sí?, para generar propuestas. Por ejemplo, si consideramos estas 4 dimensiones, ¿sí?, y tenemos en cuenta la actividad, ejemplo, caminar por un área silvestre, con un atributo deseado, un entorno biofísico, por ejemplo, un terreno quebrado, un terreno abrupto, un terreno llano, un entorno social con poca gente, el entorno gerencial con pocas restricciones, ¿sí?, la experiencia, qué me va a brindar a mí ese entorno para esa actividad, por ejemplo, la sensación de que estoy tomando riesgos, de que es un desafío, de que puedo estar solo, de hacer ejercicios. ¿Qué beneficios personales, sociales o económicos y ambientales puede reportar? En términos personales puede ser aumento de autoestima, salud física, aumento de la productividad, aumento del compromiso con la conservación, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo como para que vean, ¿sí?, de dónde nace el ROBAP, ¿sí?, de entender o de ver que la demanda en las áreas protegidas no necesariamente está vinculada solo a las actividades que se ofrecen, sino también a los entornos que se ofrecen y las experiencias turísticas que esos entornos pueden generar. Como les dije, los visitantes buscan las oportunidades para realizar actividades preferidas dentro de ciertos entornos
que les permitan lograr un conjunto de experiencias que les producen una serie de beneficios personales, sociales, económicos o ambientales. Entonces, para ello los planificadores o administradores deben proveer entornos que ofrezcan combinaciones apropiadas de atributos físicos, sociales y gerenciales, ¿sí? En principio, plantean que la satisfacción turística va a estar asociada al logro de fines psicológicos. Algunos puntos claves o algunas directrices, ¿sí?, respecto a la aplicación del ROBAP. Primero, cada sitio, ¿sí?, cada zona dentro de un área protegida es apta para una combinación de ciertas experiencias compatibles. Como les dije anteriormente, si tenemos un área protegida que presenta una zonificación en la cual una de las zonas es de uso restringido, esa zona no va a poder vincularse a ningún tipo de oportunidad turística, sino esa zona la tengo que, digamos, desestimar para la aplicación del ROBAP, ¿sí? Puedo utilizar otro tipo de zonas, ¿sí?, y dentro de esas zonas crear clases de oportunidades diferenciadas. Ahora vamos a ver cuáles son. Otro de los puntos es que los segmentos del mercado turístico pueden ser emparejados con los entornos que proveen oportunidades para las experiencias deseadas. No todas las experiencias deseadas son apropiadas en cada sitio, ni se debe suponer que cada área protegida provea oportunidades para todas las experiencias deseadas. Esto es un poco lo que planteábamos anteriormente. Quizá hay expectativas, ¿sí?, o deseos que tiene la demanda de áreas protegidas que no pueden ser cumplidas porque básicamente en ese área protegida el objetivo de conservación lo restringe. Considerar esto al momento de aplicar el ROBAP. La zonificación se basa en una combinación de las preferencias de los usuarios, la protección, la capacidad de los recursos naturales, la capacidad de manejo y las directrices legales. Esto que les mencionaba anteriormente. Tener en cuenta que cuando vamos a aplicar el ROBAP, ¿sí?, quizá el término es el mismo, pero no es la zonificación del área protegida, ¿sí? Dentro del área protegida y de la zonificación que exhiba el área en cuestión, uno puede hacer otra zonificación aparte para aplicar y delimitar zonas que admitan o que provean determinados entornos para la satisfacción de ciertas experiencias turísticas. Todo eso tiene que realizarse conforme a la capacidad de manejo, a las directrices legales y a todo lo que tiene que ver con los cuerpos normativos de las áreas protegidas. Los entornos o zonas diferentes pueden ser representados en los mapas e incorporados en los sistemas de información espacial usados en la planificación. Como les dije, el ROBAP lo que hace es proponer clases de oportunidades, son genéricas. Ustedes si están planificando o quisieran, por ejemplo, aplicar esta herramienta, pueden generar clases de oportunidades distintas, ¿sí? Pueden cambiarle el nombre a las clases de oportunidades, pero siempre tengan en cuenta que esas clases de oportunidades van a describir un tipo de entorno biofísico, social y gerencial, y también las experiencias que son posibles dentro de cada oportunidad que ustedes generen, ¿sí? En este caso el ROBAP hace un planteamiento general en el que establece 5 clases de oportunidades o 5 entornos diferentes, surgiendo desde el prístino al urbano como los dos puntos, digamos, los dos polos. El prístino como el área más natural y que menos intervención humana va a exhibir, y el entorno con la clase de oportunidad urbana, que es una clase de oportunidad que podrían aplicarla perfectamente en una ciudad o en una localidad o en un espacio destinado, ¿sí?, al asentamiento poblacional. Dentro de la clase de oportunidad o el entorno prístino, el ROBAP plantea que este entorno presenta las características, ¿no?, la descripción que se hace de este entorno. Ofrece un alto grado de naturalidad e integridad de los procesos ecológicos, las especies endémicas, ¿sí?, presentan un significativo estado natural, hay poca evidencia de la actividad humana y baja probabilidad de encuentros con otros visitantes. Hay un alto grado de protección de los recursos, las visitas son especiales y muy controladas, ¿sí?, son por lo general entornos de difícil acceso y que implican algún tipo de riesgo para los visitantes. La clase de oportunidad o el entorno primitivo presenta también un alto grado de naturalidad, poca evidencia de actividad humana y muy poco frecuente los encuentros con otros visitantes. El acceso en estos entornos por lo general es a pie o a sangre, a caballo por ejemplo,
y por senderos sencillos. En este tipo de entorno lo que se brinda o lo que se busca desde el punto de vista turístico es brindar o experimentar autonomía, soledad y desafío, ¿sí? Para ello se requiere destreza y algún tipo de equipo especial, y también presenta un alto grado de protección asociada a las técnicas de medición, de monitoreo y de reducción de impactos. En tercer lugar, la clase de oportunidad rústico-natural presenta un entorno que tiene una apariencia natural, pero sí evidencia algún tipo de actividad humana, ya que se pueden identificar áreas de acampe, centros de interpretación, algún tipo de infraestructura, ¿sí? O equipamiento. El acceso a este tipo de entornos por lo general combina caminos y senderos bien marcados, aunque hay oportunidad de tener privacidad, los encuentros con otros visitantes son más frecuentes, y por lo general es un entorno de uso intensivo que brinda la oportunidad de interacción y también de educación. Bueno, el entorno rural, por supuesto, es una clase de oportunidad que se desarrolla en áreas rurales o en proximidades de asentamientos rurales. El acceso es por medio de caminos y senderos rurales que van conectando distintas propiedades privadas y comunales. Este tipo de entorno brinda la oportunidad de apreciar la cultura, las prácticas, las actividades de la comunidad local, vinculadas por supuesto al medio rural. También brinda la posibilidad de que se produzcan más encuentros o interacción con la comunidad local y con otros visitantes, ¿sí? Esa posibilidad de interacción aumenta respecto a las clases de oportunidades presentadas anteriormente, y la infraestructura por lo general es sencilla, muy rústica y más adaptada a las características del medio. Por último, el entorno o la clase de oportunidad urbana es un entorno que está dominado por el paisaje urbano, es una mezcla de usos residenciales, presenta una mezcla de usos residenciales, comerciales, turísticos e industriales, junto con los sistemas de transporte y de servicios. Entre las edificaciones se pueden encontrar espacios verdes y jardines, parques, museos, teatros, una variedad de oportunidades para la diversión, ¿sí? Y la realización a la práctica de turismo cultural urbano, con toda la oferta de servicios turísticos, ¿sí? Son, como verán, la clase de oportunidad urbana y la prístina son los dos polos opuestos entre los entornos que brinda esta herramienta. Entornos genéricos. Ustedes, si lo tuviesen que aplicar, pueden modificar esta descripción general de acuerdo a las áreas protegidas con las que estén trabajando. Entonces, cada una de las clases de oportunidades se va a describir en función del entorno, como dijimos anteriormente, de un entorno biofísico, que tiene que ver con las características del medio, el entorno social y el entorno gerencial, ¿sí? Para cada uno de estos entornos que van a describir determinadas clases de oportunidades, vamos a tener ciertos indicadores que aplicar, ¿sí? Por ejemplo, dentro del entorno biofísico, vamos a tener como parámetro el alejamiento, el grado de naturalidad, los tipos de acceso. Cuando hablamos de alejamiento, hablamos de la condición que da la sensación de aislamiento en relación con el tamaño del área protegida, el grado de naturalidad, ¿sí? La integridad del lugar en cuanto a los procesos ecológicos y las intervenciones humanas, ¿sí? Si analizamos el grado de naturalidad en una clase de oportunidad prístina, dijimos anteriormente que presentaban un estado natural de sus procesos ecológicos y de sus recursos, y una intervención antrópica prácticamente nula. No se evidencian en el espacio intervenciones humanas, ¿sí? La intervención o la incidencia de la intervención humana puede estar dada en términos medioambientales, que quizás no son perceptibles en términos de experiencia turística. Por otro lado, el tipo de acceso, ¿sí? La forma de transportarse, la forma de acceder, si hay caminos delimitados o si no están delimitados, ¿sí? Todo eso va a generar o va a brindar un entorno que va a ser, en el caso de un entorno prístino, diferencial al del entorno urbano. En el caso del entorno social, vamos a analizar o vamos a tener como indicadores de la interacción social la frecuencia de encuentros entre visitantes, si es muy frecuente, poco frecuente o altamente frecuente que existan estos encuentros o estas interrelaciones, los comportamientos y los conflictos que puedan surgir en torno al área,
Vamos a tener en cuenta las actividades turísticas, actividades típicas que realizan los visitantes, las actividades locales, actividades tradicionales que los residentes realizan en el lugar. ¿Sí? Eso nos va a brindar un entorno social que va a ser diferencial, en el caso de una clase de oportunidad rural, a una prístina, por ejemplo. Y el entorno gerencial va a estar, digamos, analizado a partir de indicadores que atienden la infraestructura y otros la presencia de gestión. Respecto a la infraestructura, lo que vamos a analizar es la presencia de senderos, la existencia o inexistencia de senderos, de caminos, instrumentos de señalización, los tipos de instalaciones que se puedan observar en el área o en la zona que uno va a planificar, los servicios sanitarios, las fuentes de agua potable, los alojamientos, ¿sí? Y respecto a la presencia de gestión, lo que vamos a analizar son los patrullajes, la comunicación, la interpretación, los encuentros con el personal del área, ¿sí? Las regulaciones y el control que se establezcan, ¿sí? Sobre los visitantes. Por supuesto que en un contexto o en una clase de oportunidad urbana va a ser totalmente diferencial a una primitiva, ¿sí? Cada una de estas clases de oportunidades va a tener características propias que van a estar, digamos, describiendo tres tipos o tres entornos distintos que van a tener, digamos, injerencia en la experiencia turística que van a vivenciar quienes visiten el área. ¿Cómo se aplica el ROBAP? El primer paso, ¿sí?, es la descripción de las clases de oportunidades, ¿sí? Piensen que esta es una herramienta que hace una propuesta genérica. Siempre, esto se los hemos dicho cuando analizamos cada una de las metodologías que hemos visto a lo largo de toda la materia, siempre son propuestas genéricas, y cuando uno está investigando, cuando uno está planificando y va a hacer uso de las distintas metodologías, por supuesto que las puede adecuar, ¿sí?, a las características de las áreas o de los destinos o de los espacios turísticos con los que estemos trabajando. Entonces, en el paso 1 lo que vamos a hacer como planificadores es describir las clases de oportunidades, ¿sí? Yo como planificador lo que voy a hacer es decir, ¿sí?, una vez que yo tengo el conocimiento de qué área protegida, cuál es la categoría de gestión, cuál es su plan de manejo, cuál es su objetivo de conservación, cuáles son los instrumentos legales, una vez que yo tengo eso, lo que puedo hacer es empezar a trabajar en la propuesta, ¿sí?, a partir de esta propuesta sistemática que ofrece el ROBAP, y describo las clases de oportunidades que voy a ofrecer en ese área protegida. ¿Qué puedo también considerar al momento de escribir las propuestas? Como les dijimos anteriormente, cualquier tipo de información que les permita establecer algún tipo de caracterización sobre el perfil del visitante. Si se puede aplicar algún tipo de segmentación, mejor aún. A veces no contamos con esta información previamente, ¿sí? O si no está esa información que nos permita describir clases de oportunidades en función de las necesidades de la demanda, podemos iniciar nuestro trabajo a partir, ¿sí?, de investigaciones que primero puedan caracterizar el perfil de la demanda de las áreas protegidas, se pueda segmentar y luego de ello establecer, aplicar esta herramienta para diseñar propuestas turístico-recreativas. Lo que voy a hacer es, en este paso, anotar las descripciones en términos del entorno biofísico, social y gerencial. Es decir, voy a pensar en estos indicadores del entorno biofísico, por ejemplo, y voy a pensar, bueno, si tengo determinado perfil de visitante que busca experimentar sensación de alejamiento, que busca experimentar riesgo, que quiere, que como beneficio personal considera cumplir un objetivo, en términos de actividad física y de estado y de autoestima, bueno, voy a pensar que esas son, digamos, las necesidades de la demanda, entonces voy a pensar en un entorno biofísico que esté alejado, que no tenga ningún tipo de sendero delimitado, en el cual, digamos, la frecuencia de encuentro con otros visitantes sea nula. Entonces voy a trabajar con grupos, voy a ofrecer un entorno que trabaje con grupos reducidos, ¿sí? Todo esto forma parte de la propuesta del planificador. Por eso les digo, toda propuesta se va a adecuar a las características de su área de estudio. Esto simplemente
es un orden y son etapas para la aplicación del instrumento. En segundo lugar, una vez que yo tengo la descripción lista, ¿sí?, de las clases de oportunidades que quiero brindar, voy a inventariar las oportunidades y los entornos, ¿sí? Para inventariar, lo que voy a hacer es, luego de describir las clases de oportunidades y las zonas de manejo, ¿sí?, porque dentro de un área protegida y en cada zona de manejo puedo establecer clases de oportunidades diferenciales, lo que no va a ocurrir por las características que tienen la mayoría de las áreas protegidas, es que puedan aplicar todas las clases de manejo que propone el ROBAP. Es raro que no digo que no se pueda hacer, pero es raro que puedan aplicar las 5, por lo general son menos las clases de oportunidades. Si bien las clases de oportunidades pueden ser 2 o 3, ¿sí?, las actividades pueden atender distintos tipos de experiencias. O sea, un mismo entorno puede brindar distintos tipos de experiencias para la realización de distintas actividades. En este paso lo que voy a hacer es inventariar, siguiendo criterios que permiten distinguir partes del área de la planificación total, qué parte se ajusta, ¿sí?, a las clases de oportunidades y a las zonas de manejo potenciales. Primero voy a considerar el tamaño del área, tengo que inventariar, tengo que conocer el grado de naturalidad y la evidencia de las actividades humanas, voy a considerar el acceso, especialmente el grado de dificultad de acceso, el alejamiento, ¿sí?, la distancia a caminos, los tiempos necesarios, ¿sí?, para recorrer, para llegar a los entornos que uno está brindando, la presencia de infraestructura y de personal, y los encuentros sociales, ¿sí?, que el entorno puede favorecer, la cantidad de encuentros y los tipos de encuentros, si son encuentros grupales, si son encuentros individuales, por ejemplo. El tercer paso es la distribución espacial, ¿sí?, de las clases de oportunidades. Esto vendría a ser como la zonificación, ¿sí?, el ordenamiento espacial de las clases de oportunidades que voy a estar diseñando, ¿sí? Esto realiza la distribución espacial, integrándose con el manejo pautado de los recursos, ¿sí?, siempre con soporte cartográfico. El cuarto paso va a ser establecer los estándares para los indicadores de entorno de cada clase. Voy a definir las especificaciones que van a ser objeto de evaluación, medición, y que permitan corroborar la fidelidad, ¿sí?, con la descripción de los entornos planificados. Si yo digo que planifico un entorno prístino, dentro de las especificaciones en mis indicadores, tengo que pensar en cómo voy a analizar, por ejemplo, el grado de alejamiento, ¿sí? A qué distancia se encuentra esa clase de oportunidad, ese entorno y donde se van a realizar las actividades, por ejemplo, de los espacios donde existe infraestructura o asociada a la administración de las áreas protegidas. Y el último paso es compatibilizar las acciones de manejo y los reglamentos para visitantes, ¿sí? En este último paso lo que se hace es articular las estrategias de conservación y manejo de las áreas protegidas, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con los instrumentos legales, como les dije anteriormente, con la reglamentación para los visitantes en función de las clases de oportunidades turísticas que vamos a brindar, ¿sí? Tener un reglamento aparte, sería como una especie de código de convivencia que permita a los visitantes, ¿sí?, disfrutar y tener sus experiencias turísticas en los entornos pautados, ¿sí? Si ustedes yo creo que todos han visitado en algún momento áreas protegidas, y si bien no es específicamente en el contexto de la aplicación del ROBAP, en muchos casos podemos ver señalización, algún tipo de elemento visual en el cual hay algún tipo de pauta educativa, de no tirar los residuos, por qué, ¿sí?, hay algún tipo de explicación, no tirar comida, ya que existe tal especie que se alimenta de, y eso influye en la cadena. Bueno, todo eso tiene que ver con las reglamentaciones de uso, ¿sí?, de estas zonas o de clases de oportunidades que uno va a brindar. Y por último, la escala de aplicación. ¿Dónde puedo aplicar esta herramienta? Las escalas son diversas. Por un lado podemos aplicar el ROBAP a un sitio particular, ¿sí? Podemos planificar y establecer clases de oportunidades en un lugar específico. Por ejemplo, pueden ser las ruinas jesuíticas. Podemos aplicar
el instrumento en un área protegida, completa, ¿sí? Abarcando zonas extensas de planificación, podemos aplicar el instrumento a un sistema nacional de áreas protegidas y turismo. Su aplicación forma parte de las políticas de manejo nacionales orientadas a proteger la diversidad de ecosistemas de un país. ¿Sí? O sea, como ven, las escalas de aplicación de esta herramienta no son necesariamente en un marco o en un contexto administrativo que tengan que ver con, o estén relacionados a escalas municipales, provinciales o nacionales, ¿sí? O sea, la escala de aplicación va a depender del lugar que yo estoy planificando, ¿sí? Pero como herramienta de planificación turística es muy utilizada porque permite esto, ¿no? Compatibilizar objetivos de manejo con las expectativas o experiencias turísticas que buscan los visitantes que acuden a las áreas protegidas.